Bien, pues ya estamos por terminar. Bueno, nos faltan 3 temitas prácticamente para terminar lo que viene siendo Aspel SAE FDI versión 4.0. Y es turno de ver el tema que se refiere a la configuración de impuestos. Aunque esto, bueno, pues realmente pues es un tema a lo mejor un poco más contable, es necesario que comprendas qué sucede con la versión CFDI 4.0 en materia de impuestos. Bien, si nosotros nos referimos a impuestos, vamos a referirnos precisamente a una parte en el XML que se llama objeto imp. Ese objeto imp, te lo voy a mostrar aquí sobre el XML. Esta es una factura que en este caso, bueno, pues aquí haz de cuenta que tenemos ese objeto imp para cada uno de los productos que nosotros vendemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, bueno, pues aquí yo tengo un producto con esta clave de servicio, este número de identificación, esta cantidad, total. Aquí si te fijas, pues tenemos este campo que se llama objeto imp. Bueno, voy a salirme de él y regresemos a nuestra presentación. Y si te fijas aquí, si yo desgloso un poco la parte de los impuestos, vamos a notar que existen 3 valores para ese objeto imp, el 01, el 02 y el 03. En el ejemplo que te mostré, bueno, pues si te fijas ahí estaba presente lo que venía siendo el 02. ¿Qué significa 02? Aquí pues prácticamente me está diciendo que el 02 es sí objeto de impuesto, definitivamente sí objeto de impuesto. El 01 significa no objeto de impuesto. El 03 significa sí objeto de impuesto y no obligado al desglose. Hay casos en los que no está obligado el desglose, pero bueno, ya ahí depende de cada situación. Entonces nada más tenemos estos 3 sabores, el 01, 02 y 03. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más clara esta información, cómo se configuraría en nuestro Aspel SAE. Solamente que antes de explicártelo, bueno, aquí te muestro en pantalla otro ejemplo de un XML. Si te fijas, aquí tenemos una factura que se hizo con la versión 4.0. A ver, vamos a ver dónde dice que es la versión 4.0. Mira, aquí nos dice que estamos con la versión 4.0. Entonces, si te fijas en un concepto de venta, nos está diciendo que objeto imp es 02 y según nuestra tablita, sí es objeto de impuesto. Ahora, quiero que veas un CFDI también real, pero con la versión 3.3, ¿sí? Quiero que te fijes en el nodo de los conceptos y si te fijas aquí no tenemos objeto imp, es decir, la clave objeto imp no está presente en la versión 3.3. Bien, nada más te quería dar a mostrar esta situación para que veas la diferencia entre la versión 3.3 y la versión 4.0 de CFDI, pero sobre un XML. El tema de los impuestos es algo muy grande y los esquemas de impuestos aquí en Aspel SAE no son la excepción. Pero bueno, te voy a explicar así de manera global cómo se comportan y ojalá que, bueno, pues nos sepamos comprender. Si nos vamos al menú parámetros del sistema, tenemos aquí una sección donde se configuran los impuestos que viene siendo en esta parte. Parámetros generales, impuestos. Si te fijas aquí, ¿qué es lo que tengo prácticamente? Tengo una configuración que realmente es la que me va a sugerir en cada vez que yo dé de alta un esquema de impuestos. Esto me lo va a sugerir, pero no quiere decir que esté tomando esta configuración para todos los impuestos. Simplemente es como que yo quiero que si doy de alta un esquema de impuestos me sugieras esta configuración. Solamente eso. Lo que sí influye sobre lo que viene siendo esta parte de los impuestos, bueno, pues aquí yo te comento que está un campo bien importante, fíjate, este que se llama esquema de impuestos, yo te voy a recomendar que lo dejes seleccionado con la opción número 0, aunque no esté aquí, fíjate, aunque el 0 no esté dado de alta en esta clave, te voy a decir por qué te sugiero que vaya el 0, porque cada vez que tú des de alta un producto, a cada producto le puedes asignar IEPS o IVA o sin IVA o cualquier configuración de impuesto que tú quieras, ¿verdad? Bueno, más bien que no que tú quieras, sino que sea la que le corresponda a cada producto o servicio que vayas a vender. Entonces, ¿qué pasa si tú le pones aquí esquema de impuestos 0? ¿Qué va a pasar? Que cuando tú hagas una compra de ese producto o una venta, ya sea una factura, nota de venta o lo que sea, va a considerar el impuesto de cada producto.
En cambio, si tú le dices aquí, ¿sabes qué? Quiero que lleve IVA a todo. Entonces, aunque tú le pongas a un producto IVA o le pongas IEPS, al momento de hacer la compra o la venta, va a respetar esto, lo que es el IVA, ¿eh? Entonces, por eso yo te sugiero que aquí le pongas sí o sí esquema de impuestos ceros, ¿sale? Aplicamos y aceptamos. Y quiero que veas eso, cómo se realiza acá en lo que viene siendo los inventarios y esquema de impuestos. Bueno, aquí lo que te decía, si yo intentase hacer un esquema de impuestos, pues me va a sugerir lo que yo ya tenía configurado en parámetros del sistema. Pero bueno, eso es nada más mencionado. Lo que quiero que veas es que ya tengo aquí un esquema de impuestos dado de alta que se llama 0% IVA. Y este aplica para el atributo que decíamos que va a traer la clave 01. Objeto imp va a tener la clave 1 cuando tenemos esta configuración en nuestro detalle de impuestos. ¿Y a quién se lo vamos a poner? Pues a nuestros productos. Vamos a ver en el menú productos y vamos a trabajar con el producto de siempre, con el 1010. Para no meternos en tanto detalle, vámonos a la parte de impuestos y aquí quiero que veas que le voy a poner el esquema. Bueno, de hecho ya lo tenía, el esquema de impuestos número 2 y me está diciendo que es 0% IVA. Aceptamos y fíjate, ahora sí, ¿qué pasa si yo intento hacer una factura con este esquema que acabo de dar de alta? Presionamos el signo de más, buscamos a nuestro cliente. Aquí buscamos un cliente que tengamos listo para facturar. Ya que tengo mi cliente, me aseguro que mi folio fiscal sea digital. En este caso, bueno, pues yo ya tengo la serie AA. Ahora sí que ya tengo eso. Fíjate, lo que te comentaba, este esquema de impuesto me lo está sugiriendo y cuando me lo sugiere, en pocas palabras me está diciendo, mira, ve y busca el producto y te voy a respetar el esquema de impuesto que traiga cada producto. De lo contrario, si hubiera estado, por ejemplo, el esquema 1, que es el 10%, el 16%, que lo puedo cambiar, sin ningún problema aquí. Pero bueno, si yo tuviera el esquema 1, que es para el 16%, a él no le interesaría que mi producto fuera exento de IVA. Fíjate, vamos a hacer el ejemplo. Esto es bien importante porque muchos no lo conocen y aquí a veces se cometen muchos errores. Por ejemplo, aquí, mira, me está diciendo que el precio final es de 100 pesos. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el precio unitario es de 100 y acuérdate que no aplica nada de IVA, nada de IEPS, nada de ningún tipo de impuesto. Pero, ¿qué hubiera sucedido si yo aquí le estuviera sugiriendo al sistema? ¿Sabes qué? Pues lleva el IVA. Fíjate, al momento de que yo intento hacer esta venta, ya le está subiendo el IVA. Ten mucho cuidado en esa situación. Por eso te digo, las dos formas funcionan, pero tienes que entender bastante bien este campo y bastante bien cómo se asignan los impuestos a los productos. Bien, ya aquí ya tengo mi producto, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a timbrar nuestra factura, así de manera rápida. Grabamos. Ahorita, pues bueno, va a ser a crédito para poderla cancelar de manera rápida con todos los parámetros que tengo aquí. Aceptamos y quiero que veas cómo va a salir ese objeto imp en el XML, ¿sí? Esperamos a que se timbre nuestra factura y este es el primer ejemplo en el que hacemos el objeto imp. Creo que ya se generó la factura, vamos a ver la vista preliminar, pero aquí lo que me interesa que veas que ese producto tal cual como lo capturé, fíjate, está saliendo íntegro, no tengo IVA, IEPS o retención de ningún solo impuesto. Pero aquí lo que me interesa que veas es cómo quedó el XML en ese campo que te comento. Podemos verlo desde el navegador o podemos verlo desde donde dice visor CFDI, Aspel CFDI. Aquí a veces me pierdo un poquito, pero vamos a ver. Esto es como si estuvieras viendo el XML. Vámonos a lo que viene siendo los conceptos. Aquí está el concepto. Y fíjate, objeto imp. Aquí está el objetivo, lo que queríamos. 01. Así de fácil es lograr lo que viene siendo el objeto imp. En este caso, que no tenga impuestos, no objeto de impuestos. Vamos a hacer otro ejemplito más. Nos vamos al menú inventarios y nos vamos a los esquemas de impuestos. Y regularmente, bueno, pues el esquema que casi para todo el mundo aplica es el del IVA, el de 16%. Vamos a ver cómo está configurado.
prácticamente esta sería la configuración para lo que viene siendo cuando tú vas a retener IVA, el 16% sobre el precio base. ¿Cuál es el precio base? Lo que cuesta tu producto. Así de fácil, no te la compliques. Bueno, ya que tenemos nuestro esquema, ya sabemos que es el que tiene la clave 1. Bueno, pues nos vamos a nuestro producto, nos vamos a productos y servicios, buscamos nuestro producto con clave 1010, que aquí ya lo tenemos a la vista. Y a ese producto le vamos a asignar en los impuestos la clave 1, que viene siendo IVA, ¿sí? Aceptamos los cambios y nos vamos a generar una factura directa. Vamos a buscar dicho producto. Ahora vamos a hacerla para público en general. No recuerdo cuál era nuestro cliente, pero a ver, ventas. No, creo que no es este. Bueno, para no perder el tiempo vamos a facturarle a un cliente de los que ya tengo preparados. Ya que tenemos a nuestro cliente seleccionado, acuérdate de seleccionar un folio fiscal. Y mira, fíjate, a pesar de que me está diciendo que el esquema es el 0, acuérdate que el 0 en este caso, bueno, pues no tiene ningún valor, puesto que ni siquiera existe aquí en la lista, fíjate, no existe el 0. Pero al decirle que 0, el SAE está entendiendo, bueno, mira, como tú no me estás diciendo ningún esquema, yo voy a respetar el que traiga cada producto, en este caso el 1010, vamos a ver. Si te fijas, aquí ya está incluyéndole un impuesto, que es el 16%. Grabamos esta factura y vamos a ver cómo queda nuestro XML en el campo precisamente que es objeto IMP. Vamos a ver, aceptamos. La mandé a cuentas por cobrar para poderla cancelar de una manera rápida. Mostramos la vista previa y ahora fíjate la diferencia. O sea, tenemos un subtotal y a ese subtotal se le está incrementando el IVA para al final darnos un total que es el subtotal más, perdón, si el subtotal más el IVA, tenemos un total. Ahora, esto es en cuanto al PDF. Ahora vamos a ver el XML que sucedió. Si yo selecciono dicha factura y me voy al visor de CFDI de Aspel y me voy directamente a la sección de lo que viene siendo los conceptos, en este caso los conceptos es lo que estoy facturando, desgloso y aquí fíjate, ya tenemos objeto IMP 2, ¿sale? Entonces, bueno, pues con esto yo voy a terminar el video. Ya el objeto 3, pues nada más mencionado, te lo comento que ese aplica, por ejemplo, para el cliente demostrador, ya que pues no está obligado a desglosar los impuestos. No sé si hay alguna otra excepción, pero ese es un ejemplo bien claro y pues prácticamente aquí lo único que deberíamos de hacer, te comento que viene siendo, por ejemplo, en el menú inventarios, en lo que viene siendo el esquema de impuestos. Aquí fíjate, por ejemplo, un decir, si fuera con el IVA, prácticamente lo único que deberíamos de hacer sería en el cliente. Vamos a ver aquí, por ejemplo, los clientes. En cualquier cliente que se me ocurra, vamos a ver aquí, buscamos el cliente. Vamos a buscar al cliente, ya que lo tenemos seleccionado, pues lo editamos. Y en la parte de impuestos, quiero que veas cómo se configura para que no desglose. Tendrías que marcar activar desglose personalizado y todas las casillas deberían de ir desmarcadas para que nos genere el objeto número 3. ¿Sale? Esa es la única diferencia. Hay casos en los que aplica ese esquema de impuestos y así se requiere. Entonces, con esta configuración, tú lograrías el objeto de impuesto 03. Bueno, me despido y te invito a suscribirte, a compartir el video. Si hay algunos de tus compañeros que crees que lo necesiten, compárteselo. Voy a estar subiendo información de este tipo constantemente y sé que te puede servir bastante a ti y a tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.